Buenos días, queridos hermanos, reciban un saludo de parte de Dios Todopoderoso. Hoy en este día tan maravilloso, siguiendo con nuestra secuencia del devocional, que corresponde a Isaías capítulo 39, damos inicio nuevamente a nuestro estudio, iniciando con una oración para que sea Dios dirigiéndose, a Dios tomando el control de esta área de nuestras vidas, que sea Él purificando cada órgano de nuestro ser. Amado Dios Todopoderoso, en tu altar colocamos nuestras vidas, Señor, y la vida de las personas que se conecten a este ministerio. Hoy, bendito Padre, estamos para agradecerte, Señor, porque contigo, Señor bendito, tenemos la oportunidad de ver un nuevo día, un nuevo amanecer, Señor. Contigo, Señor, lo tenemos todo, mi Padre, y por eso, Señor, queremos, Señor, que seas tú permitiendo que hoy seas tú, bendito Dios, dirigiendo cada mensaje, que seas tú hoy abriendo los oídos de los sordos, que seas tú, bendito Dios, permitiendo que tu palabra cobre vida, Señor, y no regrese vacía. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra sea, bendito Dios, más cortante, Señor, cada día más, Señor, que corte, bendito Dios, todo vicio, que corte, Señor, toda amargura, que tu palabra, bendito Dios, arranque, Señor, toda raíz que no sea de tu agrado, Señor, sea tradiciones, costumbres, Señor. Dale vida a tu palabra, Señor, para que tu palabra deje ese mensaje para corregir nuestras vidas. Sea tu cobertura, Señor, que tu palabra nos cubra, nos guarde de todo peligro, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta día tan maravilloso y así iniciamos un estudio más del devocional. Amén y amén. Así es, hermanos, siguiendo con nuestra secuencia, como decimos, de Isaías capítulo 39. El tema que corresponde para este tema son: los seres humanos somos complicados. El tema: los seres humanos somos complicados. Los seres humanos miramos que por todo nos complicamos. A veces tenemos como doble vida o doble cara. Según las circunstancias que tengamos, actuamos. Si estamos bien, decimos Dios está conmigo, todo está muy bien. Pero si las cosas no salen como nosotros queremos, también sacamos la garra, también nos enojamos. Entonces, por eso los seres humanos somos complicados y Dios lo sabe, Él sabe de lo que estamos hechos. Y para entender este tema, iniciamos con meditando un poco acerca de la vida de Ezequías desde el capítulo 37, donde vemos que Ezequías, él era una persona que dependía muchísimo de Dios. Si tenía problemas, él acudía a Dios en oración, dice, ¿no? Como miramos ahí, dice: Ezequías recibió la carta de las manos de los mensajeros y les leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante del Señor. Entonces miramos que Ezequías tenía una confianza absoluta con Dios ahí. En ese capítulo, él le dieron unas cartas amenazantes y él ahí mismo fue y buscó de Dios, se fue al templo y le dijo: Señor, mira esas cartas amenazantes. Y como vemos, Ezequiel ahí da un ejemplo de que las oraciones son poderosas. Él confiaba muchísimo en Dios para que lo ayudara de sus enemigos. Miramos también en el capítulo 38 cómo Ezequías también le notifica a Isaías, le notifica a Ezequías que va a morir, que arregle sus cosas y que porque él va a morir, que arregle su casa. Pero también miramos que nuevamente Ezequías va y dice que él voltea su rostro hacia la pared, que también es una bonita enseñanza, que si nosotros queremos buscar de Dios, no tenemos que buscar postrarnos delante de una estatua, delante de una imagen o delante de algo, sino únicamente, como dice él buscó esa pared y ahí habló, porque él sabía que estaba hablando con Dios. Él tenía la certeza de que él sí hablaba con Dios, le planteaba el problema, porque la sentencia que le daba, la notificación que le estaba dando Isaías era de que tenía que arreglar sus cosas y porque iba a morir. Entonces era porque Ezequías estaba
con una enfermedad bastante grave, pero mire que él no perdió la esperanza. Él fue y no se postró ante nada ni nadie, sino que únicamente él, como dice, así tú estás en la cama, se inclina tu rostro, ora, y tu Padre que está ahí a solas contigo te bendecirá, te dará tu premio, como dice Jesús también nos enseña. Entonces miramos que esa es la vida de Ezequías como para iniciar, para antes de darle ya entrada al capítulo 34. Antes de entrar al capítulo 34, vamos a mirar cómo lo que encontramos en este capítulo 34. Según mirando este capítulo, miramos que encontramos una persona convaleciente, aunque el tema aquí dice, en el versículo 39 dice que Ezequiel, en el versículo 1 dice, estaba enfermo y se había recuperado. Pues da a entender de que ya humanamente ya él estaba recuperado. Pero sabemos que una persona que cae enferma, al verlo así a simple vista, dice, sí, ya lo ven caminando así, dice, no, y esa persona ya está bien porque ya se ha levantado, ya está caminando. Pero mentalmente, espiritualmente, sí estaremos recuperados, porque hay personas que demoran en recuperarse de un luto, demoran en recuperarse de un, digamos, de un matrimonio que se acabó, o tal vez les cuesta aceptar que perdieron un negocio. Los vemos que están de pie, pero ¿sí será que estamos recuperados? No. Hay personas que en verdad parece que se demoran en recuperarse. Son personas que están convaleciendo y eso es lo que Dios me mostraba aquí. Entonces dice, encontramos a una persona convaleciente en este capítulo 39. Ya vamos a ver por qué lo decimos. En cuanto dice, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la definición de convaleciente? Es una persona que necesita recobrar las fuerzas perdidas por causa de una enfermedad. Es alguien que necesita recuperar la salud, la confianza en sí mismo. Entonces miramos que la persona que está enferma no se va a recuperar de la noche a la mañana. Hay personas que tienen que recuperarse, como dicen, sus fuerzas, porque depende de la enfermedad que tenga. Hay personas que de una enfermedad hasta se deprimen, como mirábamos en Los Informantes, que lo estaban entrevistando a un señor que había perdido una pierna y que él hasta pensó hasta matarse, dice. Pero mire que después se tiró a un río que para matarse y sucede que no se ahogó, sino que el agua lo empezó a hacer que emerja. Entonces se dio cuenta que en vez de verse ahogado porque estaba frustrado, ya le dijeron que él con el tiempo se iba a recuperar, pero él, en su mente él dijo, yo no puedo vivir así, yo soy una persona activa, yo no puedo quedarme así, y se tiró al agua. Y dice que el agua empezó, en vez de ahogarlo, el agua misteriosamente lo sacó a flote. Entonces él entendió que Dios le estaba dando una nueva oportunidad de recuperarse. Entonces mire que hay personas que se demoran en salir a flote, como decimos aquí, se demoran en recuperarse de una fuerza y muchos pierden, como dice aquí, la confianza en sí mismo. Entonces miramos, eso es el caso, digamos, también de Ezequías. Él aquí dice, narra, dice, ya se había recuperado, pero sí se habría recuperado. Miramos, también encontramos que una persona convaleciente busca atención. Se dice que una persona, se dice porque escuchamos ya los psicólogos lo que recomiendan, se dice que una persona que sale de una enfermedad necesita compañía y que por eso se le debe conseguir una mascota. Eso le escuchaba yo decir a un médico. Decía, una persona que se está recuperando de una enfermedad no puede estar sola, tiene que estar alguien que lo acompañe, alguien que le converse, alguien que lo esté, digamos, ayudándolo a llevar al baño, hasta bañarlo. Entonces, una persona no se recupera fácilmente y muchos hasta le consiguen una mascota como para que se distraiga, no esté pensando en el problema, con el fin de que la persona se recupere y se anime y no se empeore. Porque muchas personas se empeoran, porque tal vez se sienten solos, se sienten desamparados. Miramos el caso de muchos viejitos que a veces necesitan esa compañía, porque tal vez ya están enfermos, ya personitas que son enseñadas a trabajar, personas que eran activas y que ahora han enfermado, ya el médico les dice, ya usted ya no puede hacer lo mismo,
ya usted ya no puede coger esa pala, ya usted ya tiene que tener otra vida, si es chofer, le dice, usted ya no puede seguir manejando ese auto. Y una persona que a lo mejor eso era lo que le traía como un poco de felicidad, y ahora empezar a depender de otras personas, eso los lleva a sentirse mal, a sentirse, como se dice, a perder la confianza en sí mismo. Entonces son personitas que necesitan compañía. Entonces miramos que de eso es lo que se trata aquí en el capítulo 39. Entonces miramos que las personas que están convalecientes empiezan a cometer errores, empiezan ya su carácter a modificarse, ya no son las mismas, aunque parece que están recuperadas, pero muchas veces hay personas que les cuesta recuperarse de un luto. Hay personas que dicen, ya pasó, ya se murió, ya déjalo en paz, ya él que iba a estar sufriendo más con ese cáncer, ya no, pero hay personas que pues tenía puesta toda la esperanza en esa persona y justo en ese hermano, en ese amigo, en ese papá, en ese hermano, en ese hijo, y fallece, y entonces mire cómo pues la mamá cómo queda impactada. Hay personas que quedan impactadas por esa enfermedad. No sabemos cómo era la enfermedad que tenía Ezequías, no sabemos, pero se ve que era algo grave, porque desde que Dios le dice, prepara tus cosas, arregla tu vida, corrige lo que estás haciendo, porque si no vas a morir. Entonces tenía una enfermedad física. Desde que le dice Dios que le dice a Isaías que le haga un emplasto de higos y le ponga en la llaga, no sabemos qué clase de enfermedad tenía Ezequías. Entonces era una persona que, aunque la palabra dice aquí en el 39, ya se había recuperado, pero sabemos que hay personas que les cuesta recuperarse porque muchas veces son impactadas. Ezequías de pronto sabemos que era una persona activa, de pronto ya por esa enfermedad ya no podía de pronto subirse a sus caballos, salir a recorrer sus reinos, todo lo que él tenía. Entonces él de pronto, al verlo, lo miraban tal vez recuperado, pero ¿cómo estaba por dentro? Tal vez necesitaba compañía, tal vez necesitaba alguien que esté ahí dándole ánimo. Y entonces miramos que y empezamos a cometer errores porque a veces nos frustramos, ya, entonces, como decimos, las personas que se enferman, ya el médico le dice, ya usted ya no puede comer grasa, ya no puede comer sal, ya tiene que mermarle a ciertas cosas. Entonces tal vez Isaías, digamos, Ezequías también tenía esa falencia. Entonces miramos que una persona convaleciente empieza a cometer errores, y eso es lo que empezó a suceder en el capítulo 39. Miremos los errores que empezó a cometer Ezequiel. Como primer punto vamos al primer error que empezó a cometer Ezequiel. Dice, no consultar con Dios. Capítulo Isaías 39, veamos en el versículo 2, el primer error. Ezequías, quien los recibió gustosos y les mostró sus tesoros, el oro y la plata, las especies, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en la tesorería real. No hubo nada que no les mostrara en su palacio en todo el reino. Sabemos aquí que miramos desde el 1, dice, en esos días el rey Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, había oído que Ezequías estaba enfermo y se había recuperado. Entonces envió mensajeros con cartas y regalos a Ezequías. Entonces Ezequías tal vez estaba necesitando que alguien lo acompañe. Necesitaba que alguien esté al lado diciéndole qué hacer y qué no hacer. Entonces él dice que una persona convaleciente necesita, ¿qué dice? Compañía. Necesita alguien quien lo reanime, quien lo ayude a salir de ese trauma que estaba viviendo. Aunque la palabra, como decimos aquí, dice que estaba en recuperación. Pero parece que no, porque apenas vio que llegaron personas de Babilonia, él cómo los recibe bien, se sentía gozoso, se sentía con ánimo de recibir a los visitantes. Lo que pasa con los enfermitos, cuando alguien los va a visitar, dicen, qué bueno que vino a visitarme,
Yo me recuerdo cuando mi mamita cayó enferma, yo la iba a visitar. Ella se ponía feliz, decía, ah, has venido, me decía y me abrazaba. Y ella se ponía feliz, quien iba, las sobrinas. Y así uno se pone en los zapatos de este rey y dice, pues claro, una persona enferma, hay veces que necesita esa compañía, necesita de ese hermano, de ese vecino de confianza. Y en este caso, pues da a entender de que Ezequías cometió ese error. Él fue abriéndole el corazón a estas personas, le abrió las puertas de la casa y los hizo entrar. Y él se sentía con ánimo y él empezó a mostrarle todo lo que él tenía, todas sus posesiones, todo lo que había allí en lo material, como dice aquí, le mostró todos sus tesoros. Eso, entonces miramos que ahí fue su primer error. ¿Por qué? Porque miramos que cuando él estaba sano, él buscaba de Dios. Él si iba a tomar una decisión o si estaba en peligro o si estaba amenazado, ¿qué hacía? Iba a buscar de Dios en oración, le decía, Señor, mira esas cartas amenazantes, mira lo que están haciendo, mira, te están insultando, ¿qué hago? Entonces mire que mientras él pudo, él consultaba con Dios. Ya en este caso, ya su enfermedad ya no le dejó coordinar las ideas y cometió ese error. Él ya no midió las consecuencias de lo que él estaba mostrando. Él ya, su error era eso, porque ya una persona enferma, como le digo, ya busca, como se dice, una compañía, alguien que le alguien que lo ayude a recuperarse de esa situación. Entonces miramos que ese fue el primer error de Ezequías y está bien el error de nosotros, que en verdad a veces eh, ya no necesita como esa compañía o algo y uno se pone feliz de ese respaldo. Entonces, pero pues a los ojos de Dios era un error porque no consultó de Dios, no le preguntó a Dios, Señor, ¿qué te parece? O no lo llamó al líder, en ese caso era Isaías, no le dijo, mira, acompáñame, dirígeme, ¿qué hago? No, ya no consultó ni con Dios ni consultó con Isaías. Ese fue su primer error. Vamos a un segundo error. Ezequías se jacta por el poder, dice. Sigue cometiendo otro error. Vamos a Ezequías, versículo 4. Le dice Ezequías, perdón, desde el 3. Entonces vino el profeta Isaías a Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron estos hombres y de dónde vinieron? Ezequías le respondió, ellos vinieron de muy lejos, de Babilonia. Luego Isaías le dijo, ¿qué vieron ellos del palacio? Ezequías le dijo, ellos vieron todo lo que hay en el palacio y en los depósitos. No dejé nada sin mostrarles. Mire cómo él empezó ya a tomar sus propias decisiones. Él prefirió recibir los aplausos, los halagos de hombres de afuera, antes que consultar con Dios y ya como se dice, él ya estaba diciendo, se auto estaba recuperando él mismo. Él dice, les mostré todo, dice, les mostré todo. Todos los depósitos, todo lo que había en el palacio, eso les mostré. Entonces miramos que ese es el segundo error, dice, Ezequiel se jacta por el poder, les muestra a los amigos. Como él ya no se podía mostrar afuera en sus caballos, ya no se podía mostrar afuera en el pueblo, tal vez porque estaba limitado ya por esa enfermedad, no sabemos qué enfermedad era, sería grave, que él no podía ya salir a sus correrías ni tampoco a sus batallas. Entonces ya él, ya lo que le quedaba de vida, ya lo decidió en jactarse, en mostrar las cosas que había en el palacio. Ese fue el segundo error, jactarse del poder. Tercer error, provocamos a Dios con estos errores. Y Dios mediante Isaías le notifica una sentencia. Veamos en el versículo 5, 6 y 7. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye el mensaje del Señor Todopoderoso. Llegará el día en el que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados guardaron hasta el día de hoy. No dejarán nada, dice el Señor. Se llevarán incluso hasta algunos de tus descendientes, los castrarán y los pondrán de funcionarios en el palacio del rey de Babilonia. Aquí le está dando una sentencia, porque dice que con nuestro comportamiento, con nuestros actos,
empezamos, lo único que hacemos es, digamos, cometer errores, y ese es el tercer error. Dios le da una notificación bastante difícil, una sentencia de lo que, por causa de sus errores, le da una sentencia de lo que él va a vivir, de lo que él va a sufrir, y no solamente él, sino, ya dice, hasta sus familiares. Entonces miramos cómo cometemos errores, ya no medimos consecuencias, entonces da a entender de que Ezequiel no estaba, como dice aquí, ya estaba recuperado. No estaba recuperado, tal vez físicamente en su cuerpo, pero mentalmente él ya estaba, como dice, ya tenía una doble pensamientos, doble vida, y ya estaba mostrando lo que realmente él sentía, estaba sacando lo que realmente él sentía, lo que él tenía en su corazón por causa de esa enfermedad. Mire cómo nos exasperamos, y eso lo vemos también en Job. Job al principio dice, Dios da y Dios quita, pero cuando los enemigos empiezan a sondearlo, a echarle culpas, él también empieza después a renegar de su suerte, de verse como estaba el todo llagado. Entonces miramos que así somos, porque nos cuesta tener ese equilibrio, nos cuesta, digamos, en una enfermedad, tener la misma actitud ante Dios, de humildad, de reconocer de que solos no podemos hacer nada, de que si hay amenazas, sabemos que hay un Dios que va a pelear a nuestro favor, de que si estamos enfermos y acudimos a Él, Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a dar la sanidad. Pero miramos que acá Ezequiel, por todos estos errores que estaba cometiendo, da a entender que ya su mente tampoco ya no estaba bien, ya estaba haciendo cosas erróneas, cosas que estaban ya enojando a Dios. Y de paso ya lo envía a Ezequiel a notificarle una sentencia de lo que iba a pasar, de lo que iba a vivir, de lo que iba a experimentar. Imagínense, él mismo estaba cometiendo errores cuando no había nadie que lo esté asesorando, porque cuando ya apareció Ezequiel, ya Isaías, cuando ya los otros habían cogido ventaja. Y así es muchas veces en nuestras vidas. Hay veces que necesitamos que alguien nos arrope en oración. Le pedimos un favor, que ore, y dice, no, vaya, dígale al hermanito tal que ore, porque yo acá soy ocupado. No, vaya, dígale a la hermanita tal que vaya y ore por ese asunto. Vaya, dígale. Y entonces ahí es donde uno ya dice, no, es hermano o es hermana, o los pastores ya no atienden mis súplicas, ya no quieren escuchar. Entonces el enemigo viene y él sí toma ventaja y le dice, no, vecina, no, la solución está en esto, y los empiezan a envolver, los empiezan a llevar, y entonces coge ventaja. Aquí supieron que Ezequiel estaba enfermo, acudieron a verlo, y pues él, como estaba necesitado de compañía, estaba necesitando recuperarse, adquirir nuevamente esa confianza en sí mismo. Parece que él ya estaba perdiendo esa confianza en sí mismo, estaba perdiendo esa confianza en sí mismo, y por eso ya no fue a consultar con Dios, ni tampoco llamó a Isaías para decirle, Isaías, acompáñame mientras llegan ahora que estoy atendiendo esta visita, a ver qué hago. Ya Isaías llega y le pregunta, ¿qué vieron ellos? Ya llegó más tarde a preguntarle qué había hecho, ya cuando él ya la había embarrado y había cometido esos errores. Entonces, sí estamos para esas personas que están enfermas, sí estamos para esas personas que necesitan esa oración, o también les decimos, no, vaya, dígale a tal persona que le ayude con esa oración para su hijo, o vaya, dígale a tal persona que le ayude a ver si le dan ese trabajo. Nosotros no somos capaces de ir a acompañar a esa persona que está enferma, a esa persona que necesita. Por eso no dejemos que nada nos haga desfallecer. Reconozcamos siempre que hay un Dios que está ahí, porque el hombre falla. Acá miramos que Isaías no estuvo ahí con el pendiente de lo que él iba a, que le diga, no, eso no les muestres, no, eso no digas, van a venir esos amigos. No, llegó después. Entonces miramos que así es el enemigo, él es más astuto, le envía a ciertas personas, nos ven triste, que tal vez falleció, tal vez no. Si ve, yo le dije que por eso, si usted hubiera venido acá donde el santo X o el santo X de acá, él hacía el milagro, no se llevaba, no se moría su hermano, no pasaba eso con su amigo. Y así es también nosotros tenemos hijos, ese hijo llega con un problema, lo vemos triste y no le preguntamos. Pero sí estuvo la amiga, el amigo que le dijo, no, ven, vamos acá,
vamos a la droga, vamos a un baile y bueno, y empiezan a llevarse a nuestros hijos porque no estamos ahí para ese hijo, para aconsejarlo, porque lo único que le decimos, mañana me cuenta, mañana, ahora no me diga eso, yo estoy ocupado, estoy en otros asuntos de Dios, estoy en otros asuntos y nos creemos muy, muy sabios y no estamos para esa persona que está reconvaleciente, no estamos para esa persona que está superando algún luto, superando algún tal vez quebrajamiento del hogar. Entonces, mire toda esta enseñanza que Dios nos da de que no solamente vengamos a darle la sentencia, sino que tenemos que estar ahí pendiente de nuestro esposo que necesita, de nuestro hijo que necesita, de nuestro esposo, tal vez perdió el trabajo, está cabizbajo, de esa persona que está con deudas, cómo le aconsejamos o cómo le colaboramos, buscar cómo colaboramos con esa persona. Entonces, mire que hay personas que sí se pueden recuperar, como le pasó a este señor que daban en los informantes. Pero él se tiró al agua porque estaba también devastado. Pero Dios hizo un milagro y lo sacó a flote. Entonces acá Ezequiel necesitaba a alguien que lo ayude, lo respalde en oración, le haga compañía para que no cometa errores. Entonces mire que este tema nos enseña a nosotros, sí vamos a estar, es un año que estamos empezando, vamos a tener problemas, van a haber personas, amigos, vecinos, el novio, el esposo, el hijo, el nieto, que va a necesitar esa oración, ese respaldo. Entonces va a necesitar de que por lo menos esté ahí diciéndole, mire, de esto va a salir, esta situación es pasajera, pórtese bien, que eso, si el médico le prohibió comer tal y tal cosa, pues no lo haga para que se recupere. Ahorita mismo estamos pasando por una situación con una hermana de mi esposo. Nos dijeron que desde el 4 de enero está en la UCI. ¿Y qué pasó? Todos quedamos impactados. ¿Qué pasó? Mire que, ¿por qué? Porque ella ya había sido operada. ¿Qué error cometió? Los hijos están lejos trabajando. Tal vez ella estaba sola. Dice que ella se puso a jalar un bulto de arroz que le trajeron los hijos y hizo algo improvisto en su cuerpo y eso le fue causando un problema y se estaba llenando de pus. Se parece que se le abrió la herida, que le operaron. Y mire que el 31 se moría y se acababa con un dolor de cabeza, que la ingresaron a la UCI en San Pedro. Entonces mire que estuvieron los hijos ahí, estuvo alguien haciéndole compañía y ella estaba en recuperación. Pero mire, ahorita cómo está. Ahorita todo el mundo está pendiente de que el médico le diga, no, ella no va a superar esta otra operación que le vamos a hacer. Ella, y si sale, ya sale para recuperación, necesita compañía, necesita que la vayan a ver. Es nuestra oportunidad tal vez de ir a abrazarla, de ir a charlar con ella, de tal vez decirle en qué te podemos ayudar. Entonces, mire la situación de Ezequiel, no es solamente para ir como líderes a dictarle sentencia, decirle, si ve, lo que le pasó fue por eso. Ahora usted va a pagar los platos rotos, los va a pagar, su familia la va a pagar, porque eso fue lo que le fue a decir Isaías. Los platos rotos ahora de tus errores la va a pagar toda tu familia. Y ese es el cuarto punto del error. Preferimos ignorar las consecuencias de nuestros errores. Versículo 8. Ezequías le dijo a Isaías, el mensaje que me trajiste de parte del Señor es bueno. Dijo esto porque pensó, por lo menos en mis días habrá paz y seguridad. Ya Ezequías ya estaba pasando por tantas cosas, ya que prefirió ignorar las consecuencias. Prefirió que los platos rotos de sus errores los paguen ¿quién? Sus descendencias, dice. Dice, ya no tendrán paz, serán llevados esclavos. Y él ya cayó, como se dice, prefirió ignorar y dijo, no, pues, por lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Ella lo que le interesaba era vivir sus últimos días ya como le toque. Solo, acompañado, con amigos, con enemigos, ya él había preferido que ignorar esa sentencia. Ya dijo, ya qué más, ya estoy enfermo, ya no puedo hacer lo que a mí me gusta. Entonces prefirió ignorar y prefirió que los platos rotos los paguen ¿quién? Los hijos. Y así es muchas veces. Estamos enfermos, no nos recuperamos y mire ahora, todo el mundo preocupado porque la hermanita, el vecino está enfermo, pero nadie hacemos nada por nadie. Solamente estamos ahí para dictar sentencias. Esos son los errores de Isaías que estaba en convalecencia.
Ahora la pregunta sería, ¿será malo querer interactuar con otras personas? Esa es la pregunta. ¿Es malo querer interactuar con otras personas? Porque eso es lo que hizo Ezequías. Dice, ¿será malo que queramos interactuar con otras personas? No, ¿verdad? No es malo que interactuemos con otras personas. Lo malo y lo que le causó enojo a Dios fue que Ezequiel no testificó de Dios. Solo se limitó a mostrar todo el poderío que tenía, los tesoros que tenía en el reino. Lo que le molestó a Dios fue que Ezequías no testificó de las maravillas que hizo con él. No testificó de que Dios, muchas veces cuando iba a oración, Dios lo escuchaba. Cuando le iba a mostrar las cartas amenazantes, Dios estaba ahí para respaldarlo. Cuando estuvo enfermo, Dios le dio la oportunidad nuevamente de recuperarse, de emerger despacio, pero él estaba emergiendo. Pero Ezequías, cuando llegaron las personas, lo que hacemos nosotros también, llegan personas de afuera, nosotros, sí, está bien, linda tu casa, listo, ¿dónde queda el baño? Muéstrame y todo eso le mostramos, pero nunca decimos, lo que tenemos es gracias a Dios. Si tenemos este techo es gracias a Dios, que me ha dado esas fuerzas para trabajar. Si tenemos esos hijos, nos decimos gracias a Dios que pude ser madre, porque hay muchas que queriendo tener hijos no lo pueden hacer. Entonces mire que nos olvidamos de testificar, y eso fue el error más grande de Ezequías. No a hablar de las maravillas de Dios, no contarles a estas personas que llegaron a visitarlo de que Dios le había regalado 15 años más de vida, y eso es lo que a Dios le duele. Eso es lo que Dios, esos errores que estaba cometiendo Ezequiel, eso es lo que Ezequías, eso es lo que a Dios no le gustaba, ni tampoco a Isaías. No le gustó que decir, ahora que vinieron ellos, la conversa va a ser, esta es mi oportunidad de hablar de la grandeza de Dios, de que Dios cuando estamos en oración, Él nos escucha, de que cuando estamos enfermos y vamos a Dios, Él nos da la fórmula con qué nos podemos curar, Él nos muestra qué tenemos que hacer para sanarnos. No testificamos, ni tampoco le decimos, si estoy vivo es gracias a Él y Él me ha regalado 15 años más de vida. Él, gracias a Dios, Él ha protegido esta ciudad. Ha protegido esta ciudad, porque a Él también Dios le dice, te doy 15 años de vida y también protejo a toda tu ciudad, protejo a todos los habitantes de este país, le dice en el capítulo 38. Entonces, eso es el error de Él. No es malo que interactuemos con otras personas, sino que lo malo es que nosotros nos callamos. No decimos quién me está ayudando, quién me está respaldando. Si tal vez tengo este trabajo es porque alguien habló bien de mí, alguien me recomendó en este trabajo. Si estoy estudiando es gracias a esos padres que se esfuerzan, porque yo sola no hubiera podido, ni solo hubiera podido llegar yo a donde estoy. Si estoy superando, digamos, en la vida militar es gracias a que alguien me impulsó, alguien me dijo que tengo que aprender a bajar la cabeza, que tengo que decir, sí señor, no señor, decía alguien. Solamente tiene que decir, sí señor, no señor, y le va a ir bien, pero si se pone de rebelde también le va a ir mal. Pero si le está yendo bien es porque hubo alguien que lo motivó, alguien que le dijo, de esto vas a salir, esto es pasajero, de esto vas a salir formado, vas a aprender a valorar tu familia. Entonces mire cómo es necesario nosotros darle ese respaldo a esa persona. No es malo que interactuemos, no era malo que Ezequías recibiera algo de visita, sino que lo malo de él fue, como decimos, no testificó de Dios, no honró a Dios diciendo quién lo tenía con vida y quién le había regalado todos esos tesoros, porque los tesoros él solito no se los conquistó, fue Dios, porque Dios se encargaba de los enemigos cuando le prestaba las cartas amenazantes. Ese fue el mayor error de Ezequías. No era lo malo del que él quiere interactuar o recibir visitas, ni que nosotros también interactuemos con los de afuera. Lo malo es que nosotros nos callemos y nos olvidemos de quién están ayudándonos a nosotros, quién nos está apoyando. Que si lo que tenemos es gracias a esa persona, si tenemos ese negocio es gracias de que Dios manda clientes a ese negocio,
para que se mueva, para que salgan los productos que nosotros tenemos. Es gracias a que si tenemos un emprendimiento y hemos logrado ver los frutos, es gracias a esa persona que oró, a esa persona que suplicó por mí, para que Dios me dé ese milagro sorprendente. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos de testificar. Si conversamos, a veces tendemos a conversar otras cosas, a meternos en chismes, a hablar del hermano, del vecino, del amigo, pero no hablamos de las maravillas de Dios. Y ese fue el mayor error de Ezequías, y eso es lo que causó enojo a Dios y causó enojo también a Isaías. Como conclusión, vamos, Dios quiere que marquemos diferencia, que glorifiquemos su nombre, que glorifiquemos, y glorificar es decir, Dios es grande, Dios me ha cuidado de ciertas cosas, lo que tengo es gracias a Él. Dios quiere que menguemos también, que si tenemos esa enfermedad aprendamos a menguar. Ya lo que hicimos, lo hicimos. Ya tenemos que empezar. Hay viejitos que ya están que no pueden y no quieren menguar, no quieren soltar esas vacas. Ya van curcos arrastrando las leches a vender. Por aquí vimos en el pueblo, hay una persona que ya está casi doblándose, pero él sigue arrastrando esas cantinas de leche. Los hijos que están erguidos no le ayudan, pero esa persona no suelta. Y ese es el error de los viejitos, que ellos no quieren menguar. Y hay veces que ya una enfermedad es un aviso de que tenemos que menguar. Si tienes que quitarle el azúcar al café, si tienes que mermar café, si tienes que mermar grasa, si tienes que dejar ciertos hábitos, tienes que menguar. Y no queremos menguar. ¿Por qué? Porque nos jactamos, nos creemos todavía que podemos. Entonces Dios quiere que menguemos, que aprendamos a ser humildes. También miramos que hay muchos siervos que sí menguaron, sí reconocieron a Dios, como David. David reconoció a Dios, lo honró y le dijo: Dios, ¿quién soy yo para que me hayas puesto por rey de este pueblo? Si miramos Job, también dice: Dios quita, Dios da y Dios quita. Entonces miramos que no todo lo que tenemos es nuestro, es Dios, y se lo da a quien Él quiere, dice. Entonces, lo que tenemos, las habilidades que tenemos, debemos de reconocerle: gracias, Señor, por estas manos que me has dado. Gracias porque puedo oír, puedo ver, porque puedo caminar, Señor. Gracias por todo, porque estoy intacto, porque hay otros que están en los hospitales, que están enfermos, en la UCI, sin saber si se recuperarán o no se recuperarán. Moisés también, él menguó. Él dice que él prefirió renunciar a los placeres de Egipto y prefirió vivir el vituperio del Mesías. Miramos también a Jesús. Él dice que dejó la libertad de su espacio para venir a convivir con nosotros como pecadores. Entonces, Dios quiere eso, que lo honremos, que seamos humildes, que consultemos a Dios en lo que vayamos a hacer. Y no dejemos que la enfermedad nos trastorne, no dejemos que la enfermedad nos quite la paz, nos robe la confianza en nosotros mismos, y nos robe la confianza en nuestro Dios, que puede hacer grandes maravillas. Con eso hemos terminado, hermanos, esperando que la palabra haya sido clara y que haya sido del agrado primero de Dios y del agrado de todos los que estén conectados en este devocional. Terminamos con una oración y dándole gracias a Dios por este momento. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas. Sabemos que tú, bendito Dios, haces vallado a nuestro alrededor. Señor, no permitas que caigamos en esa tentación de que tal vez por causa de una enfermedad o por causa de una pérdida, Señor, de algo, de alguien, terminemos retrocediendo, terminamos buscando aliados de otras partes, Señor. Permite que estemos para las personas que necesitan. Permite que siempre estemos recordando a las personas que nos han apoyado, que también seamos el apoyo mutuo entre hermanos, entre amigos, vecinos, aún ante los que tal vez nos odian y nos persiguen, que podamos, Señor bendito, marcar diferencia, que seamos personas que sonríen, que seamos personas amables, confiables, que prefiramos confiar, bendito Dios, en ti, Señor, y en las personas, bendito Dios, para contarle nuestros problemas, para mostrarle lo que necesitamos, y no confiar, bendito Dios, a la ligera en personas que tal vez te disgustan a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a las personas que se han conectado en este canal. Recibe sus situaciones, recibe sus problemas también, porque nadie sabe lo de nadie. Gracias, Padre Santo, en este momento te encomendamos nuestra salida, nuestro regreso. Bendice a las personas que nos apoyan también para la transmisión de este devocional, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.